Muy buenas noches para todos. Hoy martes 11 de junio del 2024 nos encontramos con las fichas del tecnólogo en análisis y desarrollo de software 2977-487, 2977-488 y 2977-489. Recordar que nos encontramos en la fase de análisis. Estamos hoy cerrando algunas actividades de inducción también. Entonces, pues es importante pues, que tengamos paciencia también. La plataforma hoy estuvo un poco inestable, entonces pues brindarles también un parte de tranquilidad. No quiere decir que se vayan a cancelar o algo por... Hay unos tiempos prudenciales para el desarrollo pues, de la formación y de las actividades. Lo ideal es que no se dejen acumular de evidencias de actividades. Sé que estamos en un proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje, pues espero que sea grande, digamos. Nos enfrentamos a grandes retos. Lo ideal acá es que cada cual pues asuma de manera responsable su formación. Entonces, la formación virtual pues tiene la particularidad que pues, permite que cada cual eh, tenga unos tiempos de dedicación diferentes, ¿sí? Entonces, pues por ende, lo ideal acá es que organicemos el tiempo pues, para poder atender pues, las múltiples acciones o compromisos que tengamos a lo largo de nuestra formación. ¿Listo? Bueno, en relación con, bueno, nuevamente también les comento que lo he manifestado ya, la plataforma pues está presentando eh, fallos, está fluctuando, entonces hoy fue un día tremendo para, para la plataforma. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que se vea. Al final, pues espero poder resolverles dudas e inquietudes. Hoy la temática es un poco densa, espero darles pues un ejemplo. Trato de ser lo más claro posible en cuanto a la abordaje, digamos, de las evidencias. Lo ideal es que hoy tenemos la sesión técnica el día jueves o viernes, en horas de la noche, pues suelo eh, enviar un link para resolver pues, las dudas que existan en el transcurso de la semana en relación con la evidencia que se trabaja. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra agenda, el saludo, la presentación de la evidencia, el ejemplo, la visita a plataforma y al final pues preguntas, dudas e inquietudes. Recordar que estamos en la fase de análisis, actividad de proyecto 1, determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar, el RAP, acá ya cambia el RAP, que es recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. La actividad, determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. El lapso de tiempo ideal está comprendido entre hoy 11 y el 25 de junio. Y el producto como tal a entregar es un documento con especificación de requerimientos. Como es habitual, nuestro material de apoyo, en este caso, corresponde a análisis y especificación de requisitos. Ahorita más adelante damos una vuelta por la plataforma, si están, si nos lo permite, si está en buenas condiciones, digamos, la plataforma. Esto se corre un poquito. Bueno, como tal, acá es importante tener en cuenta que tenemos que partir de dos puntos claves para poder abordar esta evidencia. Estos puntos pues son los requisitos. Entonces, estos
se dividen en dos. Entonces es importante partir de la identificación de los requisitos funcionales y no funcionales. Disculpen un segundo, reviso que todo esté bien. Listo. Entonces, bueno, continuando nuevamente, es importante tomar, digamos, como punto de partida estos requisitos. Lo ideal es que se realice, digamos, ese análisis de la información y puedan identificarse de manera clara dichos requisitos. Entonces, acabo de darles, digamos, una pequeña un brochazo, digamos, de lo que puede y cómo se pueden encontrar dichos requisitos. Los requisitos pues son importantes porque nos definen lo que debe como tal hacer el sistema, esto para el caso de los requisitos funcionales. Entonces es lo que definen lo que debe hacer el sistema y cómo lo debe hacer son los requisitos no funcionales. Pues partiendo de esto, funcionales, ¿qué es lo que debe hacer el sistema? Y no funcionales, ¿cómo? El cómo lo debe hacer. ¿Listo? Ampliando un poco la temática de los requisitos funcionales, pues, son esas características pues, que debe cumplir pues, y que los usuarios esperan que cumpla, digamos, de manera satisfactoria. Entonces, son esas acciones que el software debe realizar. Entonces, acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, crear una cuenta. Entonces, el usuario debe poder registrarse proporcionando información básica. Entonces, esto incluye pues, el formulario de entrada y la verificación de información. ¿Sí? Por ejemplo, realizar un pago. Entonces, el sistema debe procesar transacciones utilizando diferentes métodos de pago como tarjetas de crédito, débito o plataformas de pago online. Enviar un mensaje. Los usuarios pueden enviar un mensaje a través de la interfaz del chat que debe registrar y mostrar mensajes en tiempo real. Estos son ejemplos de requisitos funcionales. Ahora, para la parte de los requisitos no funcionales, entonces, como lo había dicho, describe esas cualidades y atributos del sistema. Entonces, tenemos acá unos puntos, por ejemplo, la seguridad, la usabilidad, el rendimiento, que no son tareas específicas, sino que describen, digamos, cómo se deben realizar esas tareas. Entonces, acá hay unos ejemplos prácticos. La velocidad de respuesta. Creo que está muy bajito el volumen. La velocidad de respuesta. El sistema debe responder a las interacciones del usuario en menos de 2 segundos. Bueno, eso es sobre el ideal, digamos, de esto, pero tiene que ver o está directamente relacionado con los requisitos no funcionales. El otro punto también crucial que deben, en lo posible, digamos, cuando se hace manejo de información, es la seguridad de los datos, la protección de los datos personales y financieros, por ejemplo, a través de tecnologías de encriptación y protocolos de seguridad. Ese es otro de los, otro requisito no funcional, digamos, que podría ser casi que universal, se podría decir. Otro de los ejemplos es la capacidad de usuarios concurrentes. Entonces, por ejemplo, el sistema debe soportar a miles de usuarios conectados y operando simultáneamente sin degradar el rendimiento. Esto es cuando, por ejemplo, hay, que más adelante vemos el ejemplo, por ejemplo, en el caso de una tienda virtual, el Black Friday, son momentos en los que se genera, digamos, una cierta congestión, porque hay muchos usuarios intentando acceder, digamos, a una plataforma a la vez. Entonces, esto hace parte de los requisitos no funcionales, por ejemplo, la capacidad de usuarios concurrentes. Desglosando, haciendo, digamos, acá como una comparación práctica, nuevamente, unas diferencias clave. Entonces, los requisitos funcionales son qué hace el sistema, son esas acciones específicas, y los no funcionales es cómo se comporta el sistema durante esas acciones. Tomémoslo como una especie de calidad y atributos que tienen dichas acciones. El impacto
en la experiencia del usuario, es decir, ambos requisitos pues, son fundamentales a la hora de obtener una experiencia fluida y satisfactoria. Acá lo que importa, digamos, como tal, es que el usuario eh, tenga una buena sensación en el uso pues, de cierto desarrollo. Entiéndase desarrollo, pues aplicación de escritorio que puede ser una opción, aplicación web, que es lo que digamos está manejando hoy en día, que todos estamos trabajando. El caso, pues bueno, ahorita el desarrollo de las apps, entonces son, digamos, elementos que hay que considerar a la hora de realizar. Entonces, para tenerlo en cuenta. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, aplicación de compras, compra fácil. Entonces, ¿cuál es la visión general? Una aplicación de e-commerce que permite a los usuarios buscar, seleccionar y comprar productos pues, de una manera fácil y segura. ¿Cuáles son los requisitos funcionales? La gestión de cuenta. La gestión de cuenta abarca los elementos como registro, el inicio de sesión, la gestión del perfil y el cierre de sesión. Esos son los ítems, digamos, que abarca el requisito de gestión de cuenta. En catálogo de productos, tenemos pues elementos que, pues bueno, acá al describirlos, pues son, digamos, adecuados, como por ejemplo la búsqueda, el filtrado, la selección y la visualización pues, de los detalles de los productos. Entonces, por ende, eh, se contemplan, hay que contemplar, digamos, ese desglose de esos requisitos funcionales. Dentro de estos también tenemos, por ejemplo, el de carrito de compras. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo dentro de un carrito de compras? Añadir, remover productos, ajustar cantidades, visualizar el total y pues ahí lo importante, pues confirmar la compra. Eso dentro del requisito del carrito de compras. Dentro de los no funcionales, pues la interfaz de usuario, por ejemplo, que sea intuitiva, accesible para todos los usuarios, incluyendo adaptaciones, por ejemplo, para discapacitados visuales. Entonces, hay elementos, por ejemplo, aplicaciones inclusive que permiten eh, transferir, ¿sí?, de texto a audio las, um, sí, la información que se encuentra presente. Entonces, hay que contemplar por el tema de inclusión ese cierto, pues, rango que podría, digamos, también, pues, jugar un papel fundamental. Hay otro punto, digamos, dentro de los requisitos no funcionales, que es el rendimiento de carga. Era lo que les decía, que se conocen como las pruebas de estrés, que es para garantizar que la aplicación funcione de manera adecuada, pues bajo carga pesada. Por ejemplo, lo que es el Black Friday, el Cyber Monday, que son elementos o son fechas, ocasiones o bueno, no, son momentos en los que por lo general hay una gran concurrencia de clientes dentro de las diferentes aplicaciones. Entonces, eso también hace parte de los requerimientos no funcionales. Acá ya estamos, digamos, viendo dentro de un ejemplo cuáles son, podrían ser esos elementos. Y otro de los requisitos que pues, quiero mostrarles es acerca de seguridad en el pago. Entonces, las pasarelas de pago ya por lo general están desarrolladas. Simplemente lo que tenemos es que garantizar pues, que cumplan las diferentes normativas de protección de datos. Esas son, digamos, las conocidas APIs. Por ejemplo, cuando uno desarrolla, digamos, algo, una aplicación de, por ejemplo, que requiera geolocalización, o sí, la ubicación de alguna imagen en tiempo real de un mapa. No nos vamos a ir a poner a colgarnos una mochila o irnos con un vehículo para tomar fotos por toda la ciudad
pues siendo que ya, por ejemplo, Google Maps, sabemos que lo tiene pues ya prácticamente monopolizado, se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos esa API, que sería la de Maps, pues la adaptamos, digamos, a nuestro servicio, a nuestro producto, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una pequeña explicación acerca de lo que son los requisitos funcionales y no funcionales. Ahorita ya lo desglosamos un poco mejor con el ejercicio que he propuesto. En relación con la evidencia, acá recordar que dentro del desarrollo, digamos, del documento, la evidencia como tal se llama documento de especificación de los requerimientos. Hay que tener en cuenta estos puntos. El estándar IEEE 830 nos aborda, digamos, la gran mayoría de elementos. Ahorita lo analizamos, pero a grosso modo, lo que hay que definir es pues, cuál es la perspectiva del producto, las funciones, características de los usuarios, las restricciones, y acá tenemos los requisitos funcionales y no funcionales. Para los no funcionales, pues lo que se solicita es formato de casos de uso. Ahorita ya lo analizamos también, hay una explicación, no debe ser, o no propiamente tiene que ser en diagramas, porque esto es más adelante, que ya son el formato UML de casos de uso, que va en una evidencia un poco más adelante. Acá simplemente ya con que definamos cuáles son los elementos, bastaría. En cuanto a los no funcionales, utilizando los formatos de casos de uso. En relación con las historias de usuario, que también ahorita revisamos el material que tenemos eh, de apoyo, nos da, digamos, una luz en relación de cómo crear esa historia de usuario y hay un formato que pues es recomendable utilizarlo. Entonces, dentro de este, pues nos solicita un número de historia priorizada, ahorita miramos cómo se prioriza, el nombre de la historia, el usuario, los puntos estimados de esfuerzo, la descripción de la historia del caso de usuario, unas observaciones y unos criterios de aceptación. Eso es lo que hay que entregar dentro de un documento. ¿Listo? Ya ahorita tengo un ejemplo, pues, para mostrarles cómo sería una de las posibles soluciones, que obviamente queda abierto pues a criterio de cada cual, simplemente es una posible solución de la evidencia a tratar, que haya claridad en ello. Cuando hablamos del estándar IEEE 830, pues lo que nos define, digamos como tal, entonces es un marco para la creación de un documento de especificación de requisitos de software. Entonces, SRC es por las siglas en inglés, ¿sí? Entonces, es el estándar de requerimientos de especificación de software. Entonces, por ende, las siglas de SRC. ¿Listo? El propósito como tal, pues es estandarizar la forma en que se documentan los requerimientos de software, pues esto incluye asegurar la claridad y la precisión eh, en la documentación, pues lo que va a ayudar a evitar, digamos, como malentendidos y errores que puedan surgir durante el desarrollo del software. Entonces, un SRC bien definido pues facilita la comunicación entre todos los interesados y sirve como una planificación para el desarrollo de pruebas de software. Entonces, la importancia, entonces, se estima, digamos, que al tenerlo bien desarrollado, pues lo que permita es que sea un elemento crucial pues, para asegurarse que todas las partes interesadas pues, tengan una comprensión común de las funcionalidades y las limitaciones del software. En cuanto a la claridad, ¿no? En cuanto a la comunicación, pues actúa pues, como una especie, digamos, de contrato entre los desarrolladores y los clientes
que facilita la comunicación y garantiza pues que todas las expectativas se documenten y pues se acuerden antes de comenzar el desarrollo, ¿sí? La planificación pues ha de permitir proporcionar una lista detallada de requisitos y esto permite pues que una estimación sea mucho más precisa de los recursos, del tiempo y de los costos que son necesarios para llevar a cabo ese desarrollo. Y pues la base de pruebas pues, ha de permitir una referencia con la cual pues, se puede verificar y validar el software. Entonces esto debe asegurar pues, que el software final pues cumpla con los requisitos especificados dentro de la estructura. Entonces ha de tener un propósito pues que indica pues, para qué ha de ser utilizado y quiénes son, digamos, sus destinatarios. El alcance pues describe el software a desarrollar, incluyendo sus límites y las interfaces principales. Dentro de definiciones, acrónimos y abreviaturas, pues proporciona pues esa lista de términos y abreviaturas pues que se utilizan en el documento pues para asegurar una comprensión común. Acá les estoy desglosando, digamos, los puntos importantes de la IEEE 830. ¿Listo? En cuanto a referencias, pues enumera los documentos relacionados que se deben consultar pues, para entender el contexto y los antecedentes del proyecto. Dentro de descripción general, pues proporciona una visión general del contenido y pues facilita la comprensión pues, de ese documento completo. Dentro de la descripción general tenemos una perspectiva del producto. Esta, pues, describe el sistema en el que se integra el software y su relación con otros sistemas. Las funciones del producto, pues, van encaminadas a enumerar, perdón, las funciones principales del software, proporcionando, pues, una visión general de las capacidades. Las características de los usuarios, pues, acá lo que hace es describir, lo que se hace es describir los tipos de usuario del software, sus habilidades y cualquier otra consideración pues, que se considere. Las restricciones, pues acá hay que enumerar las limitaciones pues, que afectan el diseño, el desarrollo del software, eh, pues qué restricciones de hardware o estándares hay que cumplir. Entonces, las de suposiciones y dependencias, pues hay que detallar las suposiciones hechas durante la elaboración de este documento y cualquier dependencia extraña pues, que pueda afectar como tal nuestro proyecto. ¿Sí? Los requisitos específicos, pues acá tenemos los requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces, los atributos y los requisitos de calidad. Los requisitos pues, funcionales, pues ya habíamos dicho que proporcionan pues, la descripción detallada de cada funcionalidad del software que debe cumplir y pues debe incluir entradas, procesamiento y salidas. Las no funcionales, pues los requisitos relacionados con el rendimiento, lo que les había dicho, la seguridad, la usabilidad, la fiabilidad, pues son, digamos, los elementos a considerar. Las interfaces externas, pues hay que describir las interacciones del software con otros sistemas, el hardware, los usuarios, qué otro, digamos, componente externo puede hacer conexión, digamos. Entre los atributos del sistema, pues incluir restricciones de diseño, estándares a cumplir y cualquier otra especificación. Y en cuanto a la calidad, pues cuáles son los criterios de aceptación que el software debe cumplir pues para ser considerado satisfactorio. En cuanto a los principios, pues está la utilización del lenguaje claro y pues sin ambigüedades, pues para que todos los interesados pues puedan entenderlo con la mayor claridad posible. Ahí en eso a veces, pues cuando uno realiza ese levantamiento de requerimientos o requisitos, al utilizar un lenguaje muy técnico, pues se puede generar, digamos, inconvenientes, principalmente con el cliente.
O sea, si uno utiliza un lenguaje muy técnico, la comprensión de la información o la intención que uno pueda tener puede complicarse un poco por utilizar un lenguaje muy técnico. Entonces, el lenguaje natural, digamos, a veces ayuda a obtener, digamos, esa información, pues, y a darnos a entender de una manera mucho más clara. Listo, tenemos otros elementos como la complexión. Entonces, pues acá pues debe cubrir todos los aspectos funcionales y no funcionales, pues para que el software cumpla con las expectativas del cliente en cuanto a consistencia, pues no debe haber conflictos o contradicciones entre los requisitos de los documentos. Corrección, pues todos los documentos pues se deben describir con precisión y exactitud y lo que se pretende acá es que se refleje pues, las necesidades del cliente. ¿Sí? Cada vez que haya, digamos, una iteración, debe ser vista de manera, pues, casi que inmediata, porque ahí lo importante es que se suplan esas necesidades del cliente. Ese es uno de los puntos importantes. En cuanto a trazabilidad, pues, esos registros pues, deben ser rastreables a través del ciclo de vida del proyecto, pues, desde su origen hasta la implementación y prueba. ¿Sí? Y finalmente acá los beneficios del uso de la IEEE 830, pues la reducción de los costos, entonces se reducen las probabilidades de errores, de retrabajo, lo que pues obviamente ha de ahorrar tiempo y costos durante el desarrollo del software, ¿sí? También mejora en la calidad del software, pues al existir esa guía clara y precisa, pues se asegura que el software desarrollado pues cumpla con los requisitos especificados y las expectativas del cliente. En cuanto a la satisfacción del cliente, pues al ser detallados y precisos, pues aseguramos que las necesidades y las expectativas que tiene el cliente pues se cumplan y por ende pues aumente su satisfacción eh, en el producto. Y en cuanto a facilidad de mantenimiento, pues al tener una documentación eh, que sea clara y estructurada, pues facilita las futuras actualizaciones y el mantenimiento del software. Entonces, por ende, es pertinente la apropiación de la norma IEEE 830 porque nos da luces, digamos, de cómo se puede desarrollar en el marco, digamos, del desarrollo de los requerimientos de especificación de manera adecuada. Entonces, por ende, es importante. Entonces, eh, pues mejora significativamente la comunicación efectiva pues, entre los involucrados en el proyecto y por ende pues, se reducen los malentendidos y los errores. Entonces también permite pues, proporcionar una base adecuada para el desarrollo, para las pruebas, para el mantenimiento del software, pues asegurando que el proyecto pues como debe ser lo ideal, cumpla con los requisitos y expectativas. ¿Listo? Esto pues un pequeño brochazo de la IEEE 830. Entonces, dentro de los puntos, digamos que tenemos, vamos a verme acá un poquito para el punto, digamos, donde está la descripción. Entonces, acá en el caso de los requisitos no funcionales, nos solicita un formato particular, que es el formato de casos de uso. Entonces, por ende, acá una descripción de lo que es un caso de uso, ¿sí? Entonces, como tal, pues bueno, acá hago una aclaración, pues más adelante tenemos una ampliación ya como tal con notación UML de los casos de uso. Si bien ahorita se puede investigar, se puede abordar, pero pues acá, digamos, es una descripción un poco más, es un abordaje, digamos, un poco más descriptivo, ¿sí? Más adelante
con el paso de las evidencias, se utilizará pues la notación como tal UML pues para el desarrollo de esta. ¿Listo? Entonces, pues de momento es más de análisis. Veámoslo por ese punto. ¿Listo? Antes de que se genere controversia. ¿Ok? Bueno, entonces, como tal es una técnica para el análisis y el diseño de sistemas, pues que describe acá cómo actores interactúan con el sistema pues para lograr un objetivo en concreto. Entonces, acá por ende, lo que se busca es especificar que todas las funciones, cómo se especifican, digamos, todas las funciones y cuál es la relación, cómo interactúan entre sí usuarios del sistema o pues con otros sistemas. Acá hay unos componentes, por eso no quise alejar un poco la parte gráfica de la parte de descripción, alejarla un poco porque la notación UML pues es diferente, pues no diferente, simplemente que tiene unos contextos que están relacionados pues obviamente pues con cada uno de los elementos, pero acá como tal son los principales componentes que tenemos un actor, un escenario, unas precondiciones, unas poscondiciones, un flujo principal de eventos y unos flujos alternativos. Esta es, digamos, como tal, los componentes que ha de tener un caso de uso. El actor, pues entonces, es una entidad que interactúa con un sistema que puede ser un usuario humano o un usuario externo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un usuario humano, alguien que se va a registrar, ¿sí? en, en una plataforma. Entonces, ese es un usuario humano. El actor, pues, ha de ser o alguien que va a ingresar, digamos, ya está registrado, entonces es un usuario registrado, es un usuario humano. Un usuario o un sistema externo, por ejemplo, ya es cuando, por ejemplo, valida, valida si por ejemplo, el usuario está registrado. Entonces, o si se encuentra dentro de la base de datos, son elementos, son actores o externos, por ejemplo, puede ser de otro sistema que está, digamos, conectándose con otro sistema. Entonces, esto, digamos, es lo que se define, digamos, como un actor. Es una entidad que interactúa con un sistema, sea humano o un sistema externo. Dentro del escenario, entonces, se detalla la función principal del sistema en respuesta a una solicitud del actor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la reacción, digamos, de cierta manera, del sistema en cuanto a la solicitud de ese actor? Las precondiciones, entonces, describe el estado del sistema antes de que se inicie el caso de uso. Por ejemplo, en precondiciones, usuario registrado. Entonces, si va a ingresar o si ya va a comprar, por ejemplo, en el caso de que vaya a comprar algo, pues debe estar registrado, ¿sí? Entonces, son una de las precondiciones. Si no lo está, pues que se registre, ¿sí? Entonces, por eso es que debe cumplir esas precondiciones. Y poscondiciones, pues es el estado final del sistema tras completar el caso de uso. ¿Sí? Ya es lo que eh, queda, digamos, después de que se ha hecho la acción. El flujo principal, pues, es la secuencia de pasos pues, que describe el proceso pues, para alcanzar el objetivo del caso de uso. Digamos, es como la ruta que se describe a la hora de desarrollar pues, de manera efectiva el objeto como tal, el objetivo, perdón, del caso del uso. Y los flujos alternativos, en el caso de cuando no se cumple, digamos, o cuando hay escenarios alternativos o excepciones, entonces acá se contempla, por ejemplo, el manejo de errores o acciones inesperadas. ¿Sí? Son flujos alternativos que en el caso de que no exista, digamos, esa ruta o no se complete de manera idónea, pues existe esa ruta que ha de permitir generar una respuesta, así sea negativa de cierta manera, o no positiva, en relación a ese proceso que se está realizando. Acá tenemos un ejemplo, entonces, de
de un caso de uso para ilustrar el registro de usuario, ¿sí? Entonces, el registro de usuario. Entonces, una descripción. Entonces, este caso describe el proceso por el cual un nuevo usuario se registra en el sistema para obtener acceso a sus funcionalidades. Entonces, ¿cuál es el actor? Un nuevo usuario. ¿Cuál es la descripción? Una persona que no tiene una cuenta en el sistema y desea registrarse para acceder a los servicios. Entonces, este actor interactúa directamente con la interfaz de registro del sistema. ¿Cuáles son las precondiciones? Acá tenemos, obvio, el usuario debe tener acceso a un dispositivo con conexión a Internet, naturalmente. La página de registro debe ser operativa y asequible al usuario. Esas son, digamos, dentro de unas precondiciones que se deben cumplir mínimas para poder realizar ese registro. ¿Cuáles son las poscondiciones? Si el registro es exitoso, ¿sí? Entonces el usuario tiene una cuenta activa y puede iniciar sesión. Si el registro falla, pues obviamente que no se va a crear una cuenta y se informa al usuario sobre el error. Obviamente que pues, dentro de los procesos, dentro del backend, que es lo oculto al usuario, se debe informar a este acerca de los errores. Por ejemplo, en el caso de que se vaya a registrar y tenga un error, por ejemplo, alguien ya había registrado, ya se encuentra ingresado, digamos, con el número de documento y coloca una contraseña posiblemente diferente o alguien lo registró anteriormente y el usuario piensa que él se registró con la contraseña que él agregó, entonces, y no le informan, pues va a generar ahí un reproceso que no va a poder ingresar, ¿sí? Entonces, se debe, digamos, generar esa retroalimentación de los procesos también, inclusive cuando hayan errores. Dentro del flujo principal de los eventos, el inicio del registro, entonces el usuario selecciona, esto es, digamos, cómo se realiza el paso a paso, ¿sí? Entonces, inicio de registro, el usuario selecciona la opción registrarse en la interfaz. Datos, el ingreso de los datos. El usuario ingresa sus datos personales requeridos como nombre, correo electrónico, contraseña. La validación de los datos. El sistema valida los datos ingresados para asegurarse que cumplen con los requisitos de formato que no están duplicados en la base de datos. Acá es importante, eh, digamos, dentro de la atomicidad o integridad de las bases de datos, esa misma atomicidad de la información ha de permitir, por lo menos, por ejemplo, cuando hacemos un registro en una base de datos, que el usuario, por ejemplo, el número del documento no exista. Entonces, antes de realizar el registro, se debe validar esa información. Entonces, uno hace esa consulta a la base de datos, pues para validar esa información para que no esté registrado, para que no tenga dos registros. En caso de que tenga, pues se le debe informar que ya se encuentra registrado. Entonces, por ende, la importancia acá de la validación de la información, inclusive si hay errores. Una base de datos, digamos, tendría a generar un error que existan dos usuarios. Bueno, depende, pero por lo general, eh, dentro de la atomicidad, no se deben permitir que existan usuarios con el mismo número de documento, por ejemplo. Depende también, porque por ejemplo, si son para compras, entonces nadie podría comprar en un supermercado dos veces, ¿sí? Entonces depende, por eso es que depende el análisis, pero en cuanto al registro de usuario, sí se debe, que es el caso, en el registro de usuario, no se debe permitir los datos duplicados. En cuanto a la creación de cuenta, entonces si los datos son válidos, pues el usuario crea una cuenta, una nueva cuenta de usuario y obviamente la confirmación del registro. Entonces el sistema envía un email, por ejemplo, de confirmación al usuario y muestra una pantalla de éxito en la interfaz. Entonces son las dos formas, digamos, de validar la información de registro. Si nos damos cuenta, es más de análisis, es más de verificación, de indagar, de analizar detenidamente la información. Bueno, en cuanto a flujos alternativos,
tenemos acá varios puntos que pueden ser destacados, como lo son correo electrónico ya registrado. Entonces, si el correo electrónico ya está asociado con una cuenta, entonces el sistema debe informar o que le sugiera recomendar la recuperación de contraseña o utilizar otro correo electrónico. Los datos inválidos. Entonces, por ejemplo, formato de correo incorrecto, contraseña muy corta. Por ejemplo, cuando sí, se hace un registro, pues debe tener o cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo, que tiene que tener una arroba, que tiene que tener un punto, ¿sí? Entonces son condiciones que inclusive uno puede filtrar hasta antes por JavaScript. Antes uno puede filtrar, digamos, antes de que se envíe esa información, uno filtra y regula, impide, por ejemplo, que, por ejemplo, en el número de documento, si usted está haciendo un formulario, en el número de documento no pueden ir letras, ¿sí? Entonces el número de documento deben ir números enteros, que tampoco permite 1,5, cosa diferente que, por ejemplo, 1 punto, pero pues por lo general lo ideal ahí es pues no permitir sino solamente números, con eso la integridad de la información se conserva y pues permite que exista una mayor fluidez de la información y no corran o no sigan, o no avancen los errores, ¿sí? Entonces, pues para el tema de contraseña, recuerden que, por ejemplo, en el correo soy.cena o en Sayuna, pues pide 5 números, una mayúscula, una minúscula, un carácter alfanumérico. Eso es lo que garantiza es la integridad de la información. Entonces ya está demostrado que el uso de esas contraseñas pues son más complejas de romper, digamos, por los hackers. Y eso es lo que básicamente se hace, digamos. Una contraseña numérica, pues es simplemente combinación de números. Por ejemplo, si son 2 dígitos, son 100 combinaciones, ¿sí? Entonces, a medida que se va extendiendo, pues se va agregando complejidad y a medida que se va adicionando o agregando caracteres alfanuméricos, por lo general a veces se recomienda que sean intercalados, pues lo que genera es que esa complejidad sea mucho mayor y sea mucho más difícil, aunque no imposible, eso hay que tenerlo en cuenta, de que las contraseñas sean asequibles o sean pues atacadas, que es lo que eh, hacen, digamos, los hackers. Bueno, en cuanto a eso, a datos inválidos, que pues obviamente genere, digamos, esa retroalimentación de un mensaje de error y solicite al usuario pues que lo corrija dentro del fallo en la creación de la cuenta. Entonces, si por alguna razón técnica la cuenta no puede ser creada, por ejemplo, fallo en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error técnico, sugiere intentar el registro más tarde. Entonces, a veces, digamos, como el caso de hoy, que fue un caso, pues no único, recordar que es una plataforma nueva, la Desayuna, que se está, en este momento se está escalando. De momento solo tenemos usuarios virtuales. Los usuarios presenciales no cuentan con acceso a la plataforma, se está empezando a escalar y por ende ese escalamiento es el que permite o genera más bien que la plataforma caiga. Porque acá no, sin temor a equivocarme, puedo decir que millones de usuarios que estamos utilizando la plataforma, perdón. Entonces, pues por ende, el fallo, pues en la creación de las cuentas, también esos mensajes son pues un elemento para tener en cuenta. Listo. Esto en cuanto a los diagramas. Ya ahorita miramos el ejemplo. Ya miramos el ejemplo. Bueno, en la plataforma tenemos un formato de historias de usuario. Entonces, esa historia, digamos,
de usuario nos permiten generar una base pues, para documentar como tal la historia de usuario en el desarrollo de software ágil. Entonces, hay unos elementos que se los voy a escribir, por ejemplo, el número. Entonces, pues para asignar un identificador único de cada historia de usuario, pues esto lo que ayuda pues, es a organizar, a referenciar las historias de usuario de manera eficiente. Tenemos el nombre de la historia de usuario, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Aquí se escribe pues el título o resumen breve de la historia de usuario. Por ejemplo, como tal persona quiero, por ejemplo, como usuario quiero registrarme pues, en la aplicación. Entonces esto va de proporcionar una vista rápida pues, del propósito de esa historia. El usuario, como tal, entonces en este campo, pues lo que se ha de utilizar es para especificar cuál es el rol o tipo de usuario pues que se beneficiará de la funcionalidad descrita pues en la historia. Entonces, ejemplos acá, administrador, cliente, estudiante, ¿sí? Dentro de prioridad, pues entonces aquí lo que se determina pues es la importancia de la historia de usuario, ¿sí? En relación con otras historias. Entonces puede calificarse como alta, media o baja, pues lo que ayudará pues a decidir qué funcionalidades pues se desarrollarán primero, ¿sí? Los puntos estimados. Pues en este campo, pues lo que se ha de adicionar, pues es una asignación de estimación de puntos de esfuerzo que se considera para implementar la historia de usuario. Y pues esto es útil pues para la planificación y pues para la priorización de los sprints de desarrollo. La descripción, pues acá lo que se ha de proporcionar pues es una descripción más detallada de la historia que se debe lograr y pues debe ser pues detallada en lo posible pues para que cualquier miembro del equipo pues de desarrollo o de diseño pueda entender qué se necesita pues sin necesidad de ser ambiguo. Entre las observaciones pues en este campo pues lo que ha de permitir es que cualquier pues, una nota adicional o especificaciones que sean relevantes pues para la historia de usuario. Entonces se pueden agregar pues, detalles adicionales como cómo no se ajustan, pues, por ejemplo, en otros campos, eh, pues, que son importantes pues, para la implementación. Y en los criterios de aceptación, pues son los requisitos específicos pues, que deben cumplirse para que la historia de usuario sea considerada pues, como completa. Entonces, los criterios de aceptación pues, deben ser claros, concisos y medibles. Paso a la lista de chequeo, paso al ejemplo que tenemos de la posible solución y pasamos a la plataforma y al final pues dudas y sí, inquietudes. Entonces, como tal, es un documento lo que hay que entregar, entonces documento con especificación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Requisitos, entonces que cada requisito contenga una descripción clara, usuarios afectados y propósito, que cada requisito tenga sus criterios de aceptación y el documento, pues que tenga una estructura, que tenga portada, introducción, alcance, lista de requerimientos, versión de documentos, entonces que tenga los elementos mínimos solicitados en el informe. Pasemos al ejemplo, espérenme, yo reviso que esté acá bien todo, listo. Dentro del ejemplo que tengo, pues para mostrarles, entonces, acá habla de un punto, entonces, acá documento de especificación de reserva de hoteles, entonces, ha de tener una portada, entonces, en el caso, especificación de requerimientos para el sistema de reserva de hoteles, la fecha de la elaboración, importante, la versión. Iniciamos con la versión 1.0, pasamos a la versión, si hay correcciones, en la versión 1.2 y así sucesivamente. Los autores. Acá para tal fin, la actividad, si se dan cuenta, es un poco densa. Se va a trabajar también en grupos. ¿Sí? Si quieren trabajarla en grupo, la pueden trabajar en grupos. ¿Por qué si quieren? Porque yo sé que hay personas que están trabajando de manera individual, entonces ya están trabajando en su proyecto como tal, entonces lo ideal es que pues si continúan en esa línea, pues puedan trabajar. Entonces acá sería autor o autores,
para tal fin. Entonces, esto también se lo comparto. Recuerda que les comparto tanto la presentación como el documento de apoyo. Entonces, ¿qué nos habla la lista de chequeo? Vamos comparándolo acá con la lista de chequeo. Espérenme, ya pasó acá. Entonces, perdón que les pase así tan abruptamente. Entonces, ha de tener una introducción, un propósito y una audiencia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Detallar los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de reserva. Este es un ejemplo, ¿no? Cada cual lo adapta, pues destinado a mejorar la gestión de reservas y experiencias del cliente. La audiencia. Este documento está destinado al equipo de desarrollo de software, a los stakeholders del proyecto y al personal de operaciones del hotel. ¿Listo? ¿Cuál es el alcance? Acá este es otro punto importante que voy a pasarles acá a la presentación. Entonces, el alcance. Entonces, introducción, alcance. ¿Listo? ¿Cuál es el alcance? La descripción del sistema. Entonces, el sistema permitirá a los clientes reservar habitaciones, verificar la disponibilidad y recibir la confirmación, de sus reservas en línea. Creo que está pequeño. Vamos un poquito. Que se vea mejor, mucho mejor. Listo. Entonces, ¿sí? Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, es automatizar el proceso de reservas para mejorar la eficiencia, ofrecer una mejor experiencia al cliente y reducir los errores manuales. Aplica para cualquier tipo de registro. Entonces, este es un objetivo que puede ser muy común en algunos proyectos. ¿Listo? Acá, lista de requerimientos. Pasemos nuevamente a la lista de chequeo. Entonces tenemos acá la lista de los requerimientos. ¿Listo? Entonces, la perspectiva del producto. Y, de acuerdo al modelo IEEE 830. Entonces, lo abordamos desde perspectiva del producto. Entonces, el sistema debe integrarse con sistemas existentes de gestión de inventario y el CRM del hotel. ¿Listo? Entonces, esa es perspectiva del producto. Funciones del producto. Entonces, ¿cuáles son las funciones? La reserva de habitación, gestión de disponibilidad de habitaciones, cancelaciones y modificaciones en reserva. ¿Sí? Si se dan cuenta, esas son, digamos, las acciones que puede crear o que puede realizar algún cliente. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, las funciones como tal del producto, que son particulares para cada persona, digamos, que aborde el modelo. ¿Ok? Bueno, dentro de las características de los usuarios, entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son, digamos, qué son? Clientes del hotel, personal de recepción, administradores del sistema, pues son quienes van a eh, utilizar, ¿sí? No hay más, son clientes, la recepción y los administradores del sistema. En este caso, no hay más. ¿Sí? Claro, espero que sí. En cuanto a las restricciones, tenemos acá, listo, acá ya son un poco más específicas. Entonces, el sistema debe ser desarrollado bajo tecnología web. ¿Sí? Obviamente que si va a ser eh, va a solicitar, digamos, una reserva, me he olvidado, va a hacer una reserva, no creo que vaya a ir personalmente a una aplicación de escritorio para realizarla, ¿sí? Entonces, por ende, ha de tener, y eso es de acuerdo al análisis del negocio, ¿sí? Entonces debe ser en respuesta a ese análisis, entonces el sistema debe ser desarrollado utilizando una tecnología web. Listo, hasta ahí. Esa es una de las restricciones. Otra restricción, que sea compatible con navegadores principales. Entonces tenemos el uso de Chrome, Firefox, Safari, que son de los más usuales. Entonces, ahí está, digamos, otra de las restricciones que puede tenerse. Dentro de los requerimientos funcionales, acá es donde voy. Este puede ser el formato, digamos, de casos de uso que se puede trabajar de manera descriptiva. Entonces, caso de uso 1, reserva de habitaciones. ¿Cuál es el actor principal?
el cliente. ¿Cuál es el flujo principal? Entonces, el cliente selecciona las fechas, elige una habitación, introduce pues detalles personales y realiza el pago. Ese debe ser el flujo principal, flujo normal. ¿Cuáles son las precondiciones? Lo que les venía diciendo. El cliente debe estar registrado en el sistema. ¿Listo? Poscondiciones. Entonces, la habitación seleccionada pues queda reservada pues para las fechas elegidas, ¿sí? Entonces, es una acción posterior a el evento de la solicitud, digamos, del cliente de la reserva. ¿Listo? Esa sería, digamos, la poscondición. Dentro de los requerimientos no funcionales, entonces, tenemos rendimiento. Esto es sobre los ideales, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento, en este caso, un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema debe procesar las reservas en menos de 5 segundos. Es un ejemplo. Seguridad. Los datos de los clientes y las transacciones financieras deben estar protegidos, pues, por ejemplo, con un tipo de cifrado. Este es un tipo de cifrado. ¿Listo? Entonces, pues, son elementos, pues, para tener en cuenta. ¿Listo? Es súper importante, digamos acá, la encriptación. Entonces, esta, pues, es un tipo de encriptación, pues, principalmente adaptada, digamos, por el gobierno de los Estados Unidos, pues, que ha ido eh, acogiéndose a nivel mundial, ¿sí? Tenemos otra lista de requerimientos acá. Entonces, historia de usuario 1. Entonces, reservar habitación, número de historia 1. Nombre de historia de usuario, reservar habitación. Usuario, el cliente, puntos estimados de esfuerzo, en este caso 8. ¿Sí? La descripción, entonces como cliente, pues quiero poder reservar una habitación de manera rápida y sencilla para asegurarme de alojamiento. Las observaciones, importante considerar la experiencia del usuario en dispositivos móviles. Les venía manifestando ya en varias ocasiones, cuando es tipo web, pues la mayor afluencia de clientes está dada hacia dispositivos móviles. Entonces la experiencia de usuario ha de ser, pues, la mejor posible, porque pues simplemente si no se obtiene una buena información, pues simplemente pueden pasar dos cosas, que el cliente se vaya o pues que cometa un error. Entonces, ahí, por ende, la experiencia del usuario en dispositivos móviles es adecuada. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Creo que tenemos un micrófono abierto. Gracias. Cerramos el micrófono, por favor. Listo. Los criterios de aceptación. Entonces, la interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar en dispositivos móviles y de escritorio. Entonces, hoy en día, pues con los elementos responsive, pues se puede cumplir de una manera mucho más fácil. Entonces, que debe permitir la selección de fechas, obviamente, y la visualización de disponibilidad en tiempo real. Imagínense usted, en el caso de reserva de habitación, que lleguen dos personas para la misma habitación sería tremendo, ¿sí? Que no, más tremendo que no hubiera dónde esperarlo, ¿sí? Ese sería un problema terrible. Entonces, esa información, pues en este caso, pues debe ser en tiempo real. ¿Listo? Profe, que apenas puede repetir, porfa, qué es el punto estimado de esfuerzo. Ah, ok, listo. Espérame. Revisamos acá. Profe, perdón, ese no hace referencia a la cantidad de intentos que le permite a uno la página hacer algún tipo de actividad. No, no. Eso es otro cuento. Digamos, la estimación, digamos, para obtener los puntos estimados de esfuerzo, pues existen varias técnicas.
Una es la estimación por puntos de historia, que entonces se detalla, digamos, cómo se realizan los procesos. Entonces tenemos ahí la, digamos, definición de puntos de historia. Entonces los puntos de historia pues es una medida, digamos, como relativa acerca de la complejidad, el esfuerzo, el tiempo necesario pues para implementar una historia de usuario o una tarea pues dentro de un proyecto de software. Entonces, no está directamente ligado a las horas o los días específicos, sino que se pueden utilizar pues para comparar tareas entre sí. Entonces, existe, digamos, la estimación del equipo. Entonces, eso por lo general se puede implementar dentro de todo el equipo de desarrollo. Todo el equipo pues participa en esa estimación, pues ya que aporta pues diferentes puntos y perspectivas y conocimientos. Entonces esto incluye a quienes, a desarrolladores, incluye a los testers, a los diseñadores y a otros roles. Entonces existe, digamos, una manera pues, para la asignación de esos puntos de usuario, que es, por ejemplo, la secuencia Fibonacci, que se asignan unos valores de 1, 3, 5, 8, 13, etcétera, son, digamos, la secuencia de Fibonacci, y cada uno de los integrantes, de acuerdo a su criterio, da ese punto, digamos, y al final, pues, se revisa, digamos, y se determina cuáles son los puntos, digamos, y se determina, digamos, esos puntos de esfuerzo. Pero esto está estimado en cuanto a, digamos, la complejidad del desarrollo. Hay otra manera también, para los que les gusta el póker, se llama el planning póker. Entonces, que tiene, digamos, también una serie de cartas, digamos, donde tienen los números de Fibonacci, pero lo que hacen es que, pues, que cada integrante selecciona una carta y, pues, que representa, digamos, la estimación de los puntos de usuario. Entonces, todos relevan, de acuerdo, pues tienen una serie de cartas con diferentes valores y todas tienen, pues, unos valores determinados, y al final, pues, lo que se hace es, digamos, que cada uno de los integrantes pues arroja, digamos, ese número de la estimación. Pero eso es, digamos, esos puntos de estimación de esfuerzo van a ser enfocadas al desarrollo del módulo, digamos, de cierta manera. ¿Listo? En cuanto a la versión, lo que les decía, pues, la versión del documento, inicia por la versión 1. Eso sí, se los aseguro, 99.9% de los proyectos cambian, obviamente han de cambiar, nada, digamos, la estimación inicial, yo creo que creo, en lo que yo conozco, ninguna versión, digamos, ha salido perfecta, cambia con el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, por ende, las versiones, digamos, son importantes. Eso nos da, digamos, pie a conocer, digamos, esa ruta, esos cambios que han sido estimados, y también para el caso de, suponiendo, digamos, el cliente nos había solicitado una aplicación para reserva de hotel. A Pepito, que es el diseñador, no, a mí se me ocurrió incluirle otro de los elementos. Entonces ya surgió, por ejemplo, que no era por fecha, sino por hora. Entonces, que el cliente podría reservar por horas, suponiendo. Cuando presentaron al cliente la versión, por ejemplo, 2 o 3 que ya habían avanzado, dicen, no, pero es que yo en ningún momento dije que por horas. Entonces, van y revisan cuál es la versión y quién fue el que, pues, hizo la propuesta, y existe, digamos, la trazabilidad pues para devolverse o para cambiar o para ajustar de acuerdo a las proyecciones realizadas inicialmente. Dentro de programación, tocando y dirigiéndonos un poco a la parte de nosotros, nosotros tenemos unas herramientas de versionamiento eh, que pueden ser locales o web, como son por ejemplo el caso de Git y GitHub. Git es sistema de versionamiento local y GitHub es virtual. ¿Qué nos permite? Pues tener un control de todas las versiones de nuestro software. Imagínense, yo me acuerdo que inicialmente hace ya bastantes años uno hacía la versión 1, tal cual, versión 1.1, versión 1.2, versión 1.3, y a veces
si no era muy precavida de realizar ese tipo de versionamientos, por ejemplo, no es que ayer me funcionaba el software, pero hoy ya no, y vaya a ver usted a mirar a ver qué fue lo que le cambió, ¿sí? Entonces, dentro de eso, ese repositorio pues, nos permite realizar y ajustar de una manera mucho más práctica. Listo. Trabajo ahí, sin duda alguna. Pasemos a, listo, a nuestra plataforma. Espero, bueno, yo tengo acá abierto esto, espero que esté funcionando. Lo que se ha comentado, el documento de apoyo, es análisis, especificación de requerimientos, es una opción, lo que yo les propongo es una opción, vuelvo y repito, pero pues creo que cumple, digamos, los elementos básicos de, de la respuesta, digamos, del proyecto, sí, de cómo se aborda. Acá tenemos también una matriz de trazabilidad, acá también hay material, pues, para ampliar, pero pues a mi criterio, digamos, los elementos básicos, acá está también una explicación del estándar IEEE 830, tenemos material, videos, para que pues cada cual tome la decisión, o los grupos, vamos a tomar la decisión adecuada, pues que más les convenga. En cuanto a las evidencias, todavía no están disponibles. Estuve configurándolas hoy, estuvo terrible la plataforma, desde temprano estuve revisando evidencias, estuve tratando de ajustar, pero como hasta las 10 de la mañana me lo permitió, de ahí en adelante fue totalmente imposible. Entonces espero a más tardar mañana que esté configurado, esperemos que funcione de manera adecuada la plataforma. Quienes tengan inconvenientes, por favor, con las evidencias, esperemos pues que hoy ya o mañana ya esté de manera adecuada. Quienes tengan una D dentro de las calificaciones, consultarle, por ejemplo, a la instructora Adriana o a mí, escribirme por el WhatsApp. A veces les pido disculpas, a veces me pasan respuestas por, por, bueno, chat por responder, pero es porque, pues, la cantidad, digamos, de mensajes que recibo en el día son bastantes, no son ustedes los únicos grupos que tengo, entonces, pues, también tengo otra serie de actividades, pues, que me consumen el tiempo y espero, pues, brindarles pues, la mejor información posible. El día jueves, hoy es martes, miércoles, jueves, yo creo que el día jueves, en las horas de la noche, pues, revisamos, yo creería que por ahí a las 8, a las 7, hay que revisar un proyecto con otro grupo, entonces, yo creo que a las 8 de la noche revisamos. Quienes tengan preguntas, dudas, inquietudes, espérenme, cierro acá esto y voy revisando. Acá. Listo. Entonces empezamos con Brian. Buenas noches. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, unas 3 preguntitas. Listo. Primera. Esto y los formatos que se vayan a entregar de aquí para adelante va a ser en respecto al proyecto que se está formulando, ¿no? Pues lo ideal es que sea así. Lo ideal es que se trabaje en relación con el proyecto. ¿Por qué razón? Pues la idea es que si usted más adelante tiene que realizar, digamos, este mismo trabajo para su proyecto, pues de una vez le vaya teniendo. ¿Sí? Va teniendo los insumos. ¿Qué se puede trabajar? Cuando trabajan en grupo, posiblemente más adelante, pues tengan concepciones diferentes y enfoques diferentes, pero por lo menos saben qué es lo que tienen que realizar o cómo se desarrolla, digamos, la parte de licitación de requisitos. Entonces ya pueden tener, digamos, la información. ¿Listo? Pero en lo posible. Listo, profe. Sí, listo. Bueno, este formato en lo que entendí es como para el mejoramiento de las funciones que ofrece el software hacia los clientes, ¿sí? Son los requerimientos, digamos, la especificación de los requerimientos. ¿Qué es lo que pide el cliente, digamos, como tal? Ah, ok, listo. Y la tercera, profe, ¿Sí? empezar desde la versión 1.0 o se puede empezar desde 0.1, 0.2 y ahí sí 1.1 o Por lo general, o sea, cuando uno inicia, digamos, eso es irrelevante.
O sea, ahí sí ya como lo manejo, pero por lo general uno empieza desde la 1. Y ahí sí con decimales de ahí adelante, pero no tiene problema. Inclusive hay quienes trabajan con A, B, bueno, eso es digamos un punto de referencia para que no se Sí, pierda, digamos, quién, pero es irrelevante, digamos, de cierta manera. gracias. Listo. Recuerden que el jueves en la noche, pues si tienen más dudas, pues nos podemos reunir. Listo. Juan, creo que es. Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Profe, una pregunta. Sí, señor. Esto que estamos viendo aquí es para resolver la actividad GA1, A3 o es otra nueva actividad? Es la GA1, se llama documento con especificación de requerimientos. Guía de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esa que tengo, que no la he terminado, la GA1, la A0, la A3, es que yo no encuentro dónde está la conferencia porque yo no puedo entrar. Entonces, ¿ese se hace con respecto a algún taller que hay en la conferencia o ese se Sí, hace con respecto a un trabajo que uno tenga que hacer por aparte? bueno, la primera yo les había dejado unos ejemplos. Recuerden que para acceder, digamos, al material, sí o sí, tienen que tener el correo soy.cena. Entonces, abran el correo soy.cena, acceden a esa juna y en la sección de sesiones en línea aparece el link con la grabación que pueden acceder, que está en YouTube, cualquier persona puede acceder, no tiene ningún problema, el resumen, y dentro del resumen pues van a encontrar un material adicional, que puede ser la presentación y el documento de apoyo. Sí, correcto. Sino Pero que en mayo me aparece la misma de marzo. Entonces, no sé si es el mismo taller que tengo que desarrollar. en mayo, Sí, yo aquí estoy en mayo, o sea, en las secciones en línea. Me dice sí, secciones en línea, se dice fase de análisis. sí, Entonces yo le doy aquí fase de análisis, me dice junio, perdón, la de junio, ¿sí? Y me aparece lo mismo que espérame, yo reviso a ver qué ocurre. Ah, cambió. Ah, pero entonces me cambió fue ahora porque yo tenía ahí que mayo. Bueno, ahí me puede despejar la duda, profe, un momentico. La actividad, la actividad A3, tengo que desarrollar un software, o sea, el software que yo voy a trabajar de aquí en adelante, ¿lo hago en la actividad A3? En la actividad A3, que me recuerda por favor la especificación de los requerimientos. Dice formulación del proyecto de software GA1 092 A3 y formulación de recolección de información. Ok, bueno, esa fue la sesión pasada. Eso, esa sección no la encuentro. ¿Cuál es? Esa está en junio, esa está dentro del mes de junio. Ajá. En junio, sí, está Ah, dentro sí, de... sí. Ok, ya vi la de junio. Profe, Y ahí es está que el... en la ficha de nosotros creo que no nos ha habilitado el mes de junio, la 489. Sí, fue que se habilitó ahorita porque esa no la tenía. El 489 ya no la tenía. Pero acabo de actualizarlo y ya se habilitó junio. Ah, ok, sí, efectivamente. Ah, vale, gracias. Ah, bueno, entonces, profe, para que me redondee ahí. O sea que esa actividad es realizar un software que yo quiera realizar. Ejemplo, yo tengo dos propuestas de software. Un software que es una administración de archivos de Excel para una empresa que necesita manejar muchos archivos de Excel, pero no necesitan que se dejen copiar, ni se dejen modificar, ni nada de eso. Es como crear un software que me permita ver el usuario que ingresa, quién lo elimina, a qué hora lo elimina, cuándo lo elimina, si modificó algo del Excel, pues darse cuenta que modificó eso. O la otra es un software para una compañera que ella tiene una ferretería. Entonces ella quiere como que guardar todo dentro del software. ¿Con cuál podría trabajar yo? Pues cualquiera de las dos es viable. Ya. Me parece, digamos, que la más universal, digamos, es la de la ferretería, digamos.
La del Excel, no sé, tocaría revisar porque, digamos, pues tocaría migrar. Pues, bueno, de hecho, Excel pues es una herramienta que también permite y facilita pues la construcción de las bases de datos, pero pues tocaría mirar qué tan, pues, analizar esa parte. Pero Ya. pues, Con ese proyecto de la ferretería y la actividad de hoy también con la ferretería, seguir con el mismo ejercicio. bajo la misma línea, sí, bajo la misma línea. Eso es lo ideal. Perfecto. Ajá. Listo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, buenas noches. Profe, Listo. buenas noches. Espérame un segundo, por favor, levantamos la mano. Sigue Jonathan, luego Karen, Carlos, Antonio, Brian, y ya ahorita. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. He tenido un inconveniente bastante fuerte al momento de subir los documentos al día. Me sale un error. El error me dice que no se puede crear archivos locales de agrupación de archivos local. Por favor, verifique los permisos en Daraptos y el espacio del disco disponible. No he podido subir la evidencia por ese error. Pues bueno, ¿qué le recomiendo yo cuando son problemas, digamos, de plataforma o eso? Nosotros tenemos una plataforma, digamos, para ese tipo de acciones que se llama Saba, ¿sí? Entonces se llama Soporte de Ambiente Virtual de Aprendizaje. Entonces yo les recomiendo que, pues, haga la consulta ya, porque a menos que sea de configuración de la evidencia, que no creo. ¿Cuál evidencia es? Perdón, miremos de una vez. La evidencia es la... Deme un segundo. Sí, con eso de una vez le damos. ¿De qué ficha? La que termina en 87, 487. Listo. Dice identificación de procesos organizacionales. Organizacional. GA1. Listo. Entonces, regálame un segundo, ya reviso de una vez. Con eso, así nos demoramos. Profesor Oscar, buenas noches. De hecho, no solamente con esa evidencia, sino con cualquier archivo que uno quiera ingresar, está arrojando ese error. A mí también me pasa. Es que recuerden que solamente está habilitado para documentos en PDF y para documentos en Word. ¿Listo? No, sí, de Ya. hecho, se está ingresando así y arroja el error de igual forma, en PDF o en Word. Bueno, ya reviso. Identificación de procesos organizacionales, ¿sí? Me dice. Estoy validando acá qué error hay. Está ante el 28 de mayo. Habilitar, tipo de documentos. Sin embargo, voy a abrirle a cualquier documento, todos los tipos de archivos, a dar cambios. Ya, regálenme un segundo, por favor. Configuración de la entrega. Manual, dejémosla acá automática. Hasta aprobar. Démosle 4 envíos y guardar información. Listo. Está molestando la plataforma. Dice, no se puede adquirir un bloqueo para cachear. Pregunto, ¿desde cuándo está presentando ese problema? ¿Desde siempre? Pues hace como 3 días tengo ese problema. Pensé que ¿Ya iba había a quitar. había hecho algún envío de la evidencia o ya había podido hacer otro envío? De las otras evidencias yo la había enviado totalmente al día. No he tenido problemas con las otras evidencias, pero con esta sí. De aquí Listo. adelante tengo problemas. Sí, identificar procesos organizacionales. Pues En mi no me caso, permite pues, ahorita revisar, no me permite validar, está molestando todavía la plataforma. Sin embargo, mañana yo reviso y si no, me escriben y si no, pues o sea, tenemos tres opciones. Uno, esperar a que la plataforma se normalice. Dos, mañana yo valido y si no, pues yo creo que el miércoles, si no, el jueves, perdón, pues ya hacemos la consulta a Saba, perdón. ¿Listo? Pues el caso. ¿Qué recomiendo yo? Cuando se presenten esos casos, hay que tomar una evidencia. Entonces, tomar una captura de pantalla, me la regalan al WhatsApp y pues para poder hacer digamos, la petición a Saba. ¿Listo? Listo, profe. Gracias por la inquietud. Bueno, vale. Listo. Ahora sigue Karen Viviana Díaz.
Buenas noches. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, buenas noches, perfectamente. Qué pena contigo, profe, es que era, digamos que el ejemplo que usted nos mostró ahorita era la formulación de proyectos de software, ¿es correcto? Sí. ¿Usted me podría mostrar un ejemplo del formulario de recolección de información? La segunda evidencia que toca mostrar de hoy en 8, que esa no la tengo clara. Esa la trabajamos la semana pasada. Espérame, yo reviso acá lo que tengo. Formulario de recolección de información. Pues bueno, lo que se trata, digamos, ahí como tal, es de pues una serie de preguntas en las cuales se aborde, digamos, de manera adecuada. Ya te digo exactamente. Esa fue la de la semana pasada. Formulario de recolección de información. Ah, no, profe, entonces no hay problema. Si está la semana pasada, yo miro el video para darle la oportunidad a los otros compañeros de que pregunten. Tranquilo. Sí, pues de hecho, dentro del material, pues bueno, espero que esté funcionando, digamos, la plataforma, pero ahí se encontraba dentro del el resumen, está la Sí, presentación. por ejemplo, estoy aquí intentando acceder al instrumento de evaluación, digamos que para saber lo que usted va a evaluar y aparecen unas cosas súper, por ejemplo, acá dice sobre unas aplicaciones que hay que hacerlas. Permítame un momentico, creo que está lento. Dice, la lista de chequeo, Por ejemplo, las plantillas de historia de usuario en Storyboard, en Star, UML y ok, UML. pues dentro del ejemplo que yo les planteaba, formulación del proyecto, lista de chequeo. Lo que yo les recomendaba era que utilizaran, por ejemplo, plantillas de historias de usuario, que era el ejemplo, digamos, que se había trabajado. O sea, pueden utilizar cualquiera de esas herramientas, que puede ser plantillas de historias de usuario, StarUML o el Storyboard para la recolección de los requisitos. Pero pues obviamente con StarUML es con diagramas de casos de uso. Pues entonces, digamos, es tomar cualquiera de esas herramientas o de esas opciones y aplicarlas al proyecto o al trabajo, a la actividad como tal. Ok, profe, listo, gracias. Esa es, digamos, la herramienta de la captura de requisitos. Después de los diagramas de casos de uso, las historias de usuario o el storyboard. Son tres opciones que hay, digamos, para realizar esa formulación de los requisitos. Entonces, si es con diagramas de casos de uso, pues con StarUML. Si es historias de usuario, pues ya son descritas. Y si es storyboard, pues el storyboard pues es como una especie de caricatura, digamos que, pero ahí no es tanto a lo cómico, sino pues, por ejemplo, se pueden ser interfaces, lo que uno conoce como mockups del proyecto. Entonces, también es viable. Y a veces uno pues utiliza esa herramienta también, aunque más adelante tenemos también la creación de los mockups del proyecto. Entonces, pues es revisar cualquiera de esas opciones. Vale. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, Ana Milena, buenas noches. Ana Milena. O María. Brian, ¿dejaste la mano arriba o tienes otra pregunta? Brian, perdón. No, profe, debe ser otro porque yo ya bajé la mano. Buenas noches. Ok, Brian. Germán, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profe, dos cositas así rápidas. Lo que pasa es que yo no sé, la plataforma ha estado como fallando. Sí. El domingo subí unas evidencias, me dejaron subir, pero entonces no entiendo, hay como una mezcla entre, yo tengo dos fichas,
Una que es la ficha que manejamos nosotros en el proyecto y tengo otra ficha que es un curso de inglés que estoy haciendo, pero no sé, hay como un cruce, me pasó con una prueba que estaba haciendo inglés y resulta siendo una prueba de la ficha de nosotros, una ficha de inglés de como las últimas actividades de lo del análisis o sea, el programa de análisis, no sé qué pasaría como con ese tema, pero sino que pues lo llevo a costa porque ha pasado y sigue pasando, no entiendo por qué. Una cosa, lo que le digo, por favor, documente, es decir, cuando tenga algún o le presente alguna eventualidad para todos, captura de pantalla o un video y lo tienen, digamos, como evidencia y puede ser o bien ¿por el qué? Por el WhatsApp o al correo. Lo pueden enviar también al correo. Les voy a escribir acá mi correo y documenten lo más claro posible upiravanr@sena.edu.co para pues, hacer seguimiento. Pues, revisar a ver qué ocurre. upiravanr@sena.edu.co. Entonces, si tiene una captura de pantalla, describa claramente qué es lo que ocurre y pues migramos a Saba, que es pues, nuestra plataforma de soporte. ¿Listo? Se van a presentar inconvenientes. Profe, qué pena, otra pregunta antes de cerrar ahí el tema. ¿No hay la posibilidad de que su merced nos ayude con la presentación que usted nos da en clase, pronto dejándonosla en el grupo de WhatsApp? Porque pues por mi parte yo muchas veces me queda ese espacio de los martes y miércoles para realizar adelantar lo más posible las actividades. Y yo Listo. veo que su merced sube los resúmenes tipo jueves. Yo entiendo que pues se graba el Bien. video y que tienen que dar eso como Sí. para, pues, Sí, para ir sí, adelantando un poquito, pues revisando, no sé. sí, me parece bien, listo, no hay ningún inconveniente. Si quieren, yo les comparto el ejemplo y la presentación al WhatsApp, no hay ningún problema. No tiene Sí, pero problema. para ir como adelantando trabajito y no, pues, Perfecto. en mi caso no colgarme. Exacto, perfecto. Me parece muy bien. Listo, Listo, profe, eso era todo. listo, Vale, muy feliz bien. noche. Gracias. Sugerencia, gracias, igualmente. Listo. ¿Quién más? Juan Edgar. Edgar. Profe, buenas Hola. noches. Bueno, perdón, es que Ana estaba primero, pero no había hablado. Bueno, listo, Ana. Sí, buenas noches. Profe, buenas noches. Una pregunta, es que la verdad no la entiendo muy bien. O sea, por ejemplo, para el 18 tenemos que entregar unas 2 actividades, ¿cierto? El 18 de este mes. Por ejemplo, yo estuve mirando y yo no entiendo, digamos, por ejemplo, dice formulario del proyecto de software. O sea, yo tengo que inventarme una empresa o sea, es que no entiendo en base a qué tengo que realizar eso. Bueno, a ver, o sea, cuando hablamos de un proyecto de software no tiene que ser propiamente inventarte una empresa, sino simplemente es, digamos, el desarrollo que dé respuesta a una solución. Puede ser, aunque inicialmente, pues existen, digamos, proyectos que pueden aplicarse para cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, lo que hablaba los compañeros, que por ejemplo para una ferretería, un software para una ferretería, eso sirve, no tiene que ser que ya tengas la empresa cuál la vas a desarrollar, sería lo ideal, ir buscando, sería lo ideal, ir ofertando, digamos, ese servicio y tener, digamos, ese contacto también con el cliente, con un cliente, también nos ayuda, digamos, a adquirir experticia a la hora del desarrollo, pero pues puedes hacerlo, digamos, a nivel general, si tienes una idea, si ves, digamos, dentro de tu entorno que haya una necesidad que se pueda suplir o se pueda mejorar a través de un software, pues sirve. Esa es, digamos, como tal, no tiene que ser una empresa como tal. Entonces puede ser un desarrollo a una empresa o puede ser un desarrollo personal. Ahí sí. Y también la otra es que pues, puede ser también por vinas, por parejas. Entonces, pues, para que lo vayan contemplando. Profe, por ejemplo, mi papá tiene un restaurante. Yo lo podría hacer en base a ese restaurante. Claro, claro. Ah, y la actividad que hoy nos explicó que es para el 25, digamos, puedo seguir con la modalidad del restaurante, pues. Sí, obvio.
obvio que sí. Ya entendí. Ah, bueno, profe, gracias. Otra pregunta, profe. Esta grabación queda grabada, ¿cierto? Claro, todas las sesiones quedan grabadas. Ah, bueno, chévere. ¿Y cuándo, digamos, subí a la sección? Se supone que las sesiones son, pues, yo por lo general por la noche dejo descargando, al otro día subo a YouTube. Yo creo que mañana a mediodía, por más tardar, si la plataforma lo permite también, porque he visto terrible, si la plataforma lo permite, subo a la plataforma la grabación, o si no, pues lo envío por los grupos de WhatsApp. Pero yo creo que mañana antes de mediodía tiene que estar. Eso, Ah, todo. bueno, profe, muchísimas gracias, muy amable. Listo. Que esté bien. Igualmente, presentación, listo. Listo, ahora, Hola, profe. espérame, ¿quién sigue? María al fin no se conectó, bajamos las manos los que ya hayan hablado. María no se conectó. Brian, sí, ya puede bajar la mano, por favor, gracias. Edgar Rodulfo. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Profe, no, Sí. simplemente una petición, si se puede, si hay posibilidad, ¿no? Es que hoy se vencen las dos primeritas actividades y no las he terminado. ¿Qué posibilidad, si la hay, Sí, de hay extender? todas las posibilidades de que la envíe después, sí, queda en plataforma con entrega tardía, pero la pueden enviar, no hay ningún problema. O sea, lo único Ah, que se ama- digamos, sí. Lo que pasa es muy- que esas sí, fechas se dejan es para que no se les acumule mucho trabajo y vayan pues entregando lo más rápido posible. Pero sí, sí se puede. muchas gracias, profe. Esa era la petición. Muy amable, gracias. Bueno, listo, Edgar. Juan Diego. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien. Profe, yo tengo el mismo inconveniente que el compañero que acabo de hablar. Lo que pasa es que a mí me toca conseguir una actividad, pero ya no me deja. Entonces no sé qué hacer ahí. Por eso, ahí sí ya tocaría o con Adriana, que es la vocera, o conmigo. Digamos, a veces, o sea, pues estamos en una curva de aprendizaje de la plataforma, pueden generarse errores, digamos, a la hora de que se desapruebe o se habiliten las evidencias. Hoy estuvo molestando la plataforma, por eso es que, digamos, no se está haciendo tan estricto con ese cierre, pero pues lo ideal es que, por favor, pues no se dejen acumular. Hoy no les puedo, digamos, revisar ahorita la plataforma porque está molestando, está fallando, entonces esperamos que ya mañana pues se solucione o en el transcurso de la noche. Si los problemas persisten, pues yo les digo, tomar captura de pantalla, por favor, al correo o por WhatsApp enviar la información pues, para pues, tomar las acciones pertinentes. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Vale, listo. Bueno. Ya ahorita les comparto entonces la presentación, el ejemplo también se los voy a compartir, pues para que tengan la información a la mano y Dios mediante entonces nos vemos, los que tengan dudas, inquietudes, el día jueves, yo creo que a las 8 de la noche y, y el día, recuerden, los martes, el martes 18 también tenemos sesión. ¿Listo? Feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.